que no podía volver a correr, a hacer deporte, lo normal, andar, algo que no supusiera un esfuerzo, ¿no? A mí me diagnosticaron esclerosis múltiple hace 10 años. O sea, hay otras personas que lo han hecho, con más dolor, con menos o con sufrimiento, porque yo no puedo, ¿no? Cada trimestre que llega, hay veces que te vuelve como el subconsciente, hostias, lo que he pagado este mes, y dices, quiero pagar más. Porque es el sistema y significa que Te estás ganando más. el hecho de superar, empezar a hacer mi primera media maratón, contra todo pronóstico, pues cambiar eso que estaba sucediendo en mí, plasmarlo en un libro para ayudar a personas, y no era consciente de la primera persona que me ayudé fue a mí mismo. Fue el mayor regalo de autoconocimiento que me he hecho. Si hoy mismo quebraras todas tus empresas y pasaras de facturar X cientos de miles o de millones que factures actualmente a cero, ¿cuánto tiempo volverías a facturar lo que facturas a día de hoy? Yo creo que un año. En un año estarías facturando lo mismo. Conclusión, la formación es importante, experiencia, rodearte de la gente adecuada, porque te acelera. Quejarse está bien y es necesario, porque si tú reprimes eso que tienes, al final en algún momento va a explotar. La cuestión es, ¿cuánto tiempo te quejas y de qué te quejas? Tienes aquí una oportunidad en un instante de poder cambiar y revertir esa queja. Estamos con Luis, escritor de varios bestsellers, entre ellos Vivir Limitless y otros muchos que nos contarás ahora. Estás muy enfocado y centrado por lo que me acabas de contar en crecimiento personal, empresarial y bueno, ya que te dedicas también a los negocios como forma de vida, ¿no? Me gustaría empezar este podcast empezando un poco por tu historia, cómo te adentraste hacia este mundo que es tan enriquecedor, pero que da tanto miedo entrar, sobre todo desde fuera, porque tienes que romper con muchas barreras. ¿Cómo fueron esos inicios? El que quiere ser de mayor, yo soñaba con ser futbolista, jugaba al lado de Andrés Iniesta, pero fue muy rápido a jugar con el Barcelona y a meter el gol con la selección. Y ese sueño de jugar en Primera División fue de una forma diferente porque tuve la oportunidad de entrenar al Fundación Albacete, al femenino, en su primer año en Primera División, con Alba Redondo, que ha sido campeona del mundo, y con muchas otras más. Y he hecho un poco de todo en ese culo inquieto, desde emprender, incluso desde bien pequeño, que me apuntaba a todas las actividades, a karate, ayudo, a tenis, fútbol, baloncesto, quería absolutamente todo, aunque soñaba con ser futbolista. No fue así, tuve el privilegio de ser entrenador, pero tomé la decisión de que lo que realmente me apasionaba eran los negocios. Y dentro de los negocios he tenido prácticamente de todo. Bueno, pues contracorriente de todo, contracorriente de mi familia, mis padres principalmente, porque era como, estudia una carrera, hazte un hombre de provecho y trabaja como tu hermano, de funcionario o en un banco, ¿no? Que otra persona te pague. Y yo tenía sueños, y en esos sueños pues no pasaba por mi cabeza eso. Siempre estaba constantemente queriendo crear cosas sin saber muy bien el qué o cómo, y eso me llevó a hacerme responsable de lo que yo quería en mi vida, y sin saber muy bien por qué quería emprender, ¿no? Como si fuera en el ADN o en sangre ahí, llevar esa parte de querer emprender, a pesar de que no venía de un entorno de haberlo mamado o haberlo visto. Es decir, eres la oveja negra a la cual todo el mundo le decía, ve por el camino seguro, haz esto que tu padre o tus conocidos ya lo han hecho y te va a ir muy bien, no hagas algo diferente que probablemente fracases. Totalmente, esa oveja negra o ese garbanzo negro que al final era como, esto no es lo que tienes que hacer, ¿no? O lo que ellos querían hacer o han hecho. Y está bien, porque yo al final valoro y honro pues todo lo que he aprendido y todo lo que me han aportado a mis padres, si no, no estaría hoy aquí. Se lo debo gracias a ellos, pero también he tomado decisiones en base a lo que quería. Total, yo hace unas semanas tuve una reflexión y yo me siento muy identificado con lo que acabas de decir tú y echaba culpas fuera o responsabilidades fuera. Oye, ¿por qué me han insistido tanto en que tome el camino seguro? Pero al final, las personas que te han mentorizado o te han aconsejado ir hacia ese camino, es su forma de éxito, es su forma de vida. Entonces no puedes exigirle a un funcionario que te enseñe a ser millonario o que te enseñe a emprender. Su mejor consejo va a ser: toma este camino que ha sido el que a mí me ha llevado a mi éxito, a mi paz, a mi estabilidad y lo que considero felicidad. Entonces no podemos echar balones fuera ni echar la culpa a nadie, porque al final hay que respetar a todo el mundo, tienen diferentes objetivos. Si quieres tener objetivos diferentes, pídele consejo o admite opiniones o puntos de vista diferentes sobre gente que admiras y que tienen objetivos parecidos a los que tú quieres conseguir. Totalmente. Podemos decir que podemos nacer ricos o pobres, pero como terminemos es decisión nuestra, no Total. buscar culpables a donde sea, como sea. Así es. Y entonces me contabas que diste ese punto, ese cambio, ese punto de inflexión de romper con lo que la tradición, por así decirlo, de tu entorno,
y empezaste a emprender. ¿Cómo fueron los primeros pasos? Con 18 años ya cuando entré a la universidad ya creé como mi primer proyecto empresarial, aunque no era algo que pasara a convertirme en un autónomo, ¿no? O cuando eres empresario o emprendes, cuando pagas una cuota de autónomo, que fue unos años después, en los cuales estaba trabajando para una multinacional y a mis padres les tuve que decir que, bueno, pues que quería crear algo más y en paralelo pues estuve trabajando para otro y creando un proyecto hasta que decidí dejarlo. Y les tuve que decir que me despidían, que venía una crisis, que, bueno, les podía decir que tomaba la decisión de ¿Mentiste a tus dejar de padres? despedirme, entonces les tuve que decir que Les mentiste para poder encontrar un motivo por el cual emprender. totalmente. Y bueno, ahí pues al año pues sí pasé a facturar de 0 a 200.000 euros, pero no quedaba nada en mi bolsillo. Y ahí me arruiné y entonces mis padres fue como, te lo dije, ¿no? Pues ahora tienes la oportunidad de buscarte un trabajo de verdad, normal. Y yo seguí insistiendo en que si no había sido esa la opción que me llevara al éxito, por así decirlo, ¿no? Que tenía que acumular muchos más fracasos para poder convertir uno y así ha sido. ¿Y qué hiciste para facturar 200 en un año? Porque para ser un primer año está muy, muy bien. Pues creé un proyecto local, una tienda de informática para vender ordenadores, pero prestaba servicios de consultoría y me enfoqué no solo en la persona de calle que podía pasar, sino en buscar a clientes de empresa que tuvieran más recurrencia. Y eso es en lo que después me enfoqué fuera de ese negocio de caja, de calle, que no es abrir, levantar las persianas y que pasaran gente, sino que me enfoqué en cómo atraer a clientes a mí y entonces empecé a trabajar en desde casa, por así decirlo, porque volví a casa de mis padres a generar un negocio online, cuando prácticamente nadie hablaba de ello. Ok, o sea, en tu primer fracaso, bueno, fracaso, facturaste Sí, es 200.000. fracaso porque no generaba para pagar. Al final sí que pensaba en tener gente que hiciera el trabajo, porque también empecé pues trabajando unas horas en otro sitio y ahí tenía que tener otras personas que en ese tiempo que no estaba estuvieran. Y pensaba en que no tuviera que depender de mí y me generaba dinero, pero no lo conseguí. Y entonces al final volví a la carrera de la rata Me suena. y a pasar a intercambiar tiempo por dinero, pero porque quería hacer eso, ¿no? Y así estuve pues unos cuantos años hasta que la vida pues me tuvo que poner una lección que tenía que aprender para tomar una decisión diferente a lo que estaba haciendo. ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste de este fracaso? Que al final, si mañana no estás, si mañana no puedes trabajar y no entra dinero en tu bolsillo, en tu número de cuenta, no tienes una empresa, no tienes un negocio, lo que tienes es un oficio, entonces es igual, O autoempleo. o autoempleo, O con rentabilidad. porque dependía de tu tiempo y no va de que puedas cobrar más o cobrar menos si al final estás unos meses facturando mucho más y no es rentable luego al medio y largo plazo, ¿no? ¿Y cómo plasmaste este aprendizaje en tu segunda empresa? Lo que hice es enfocarme en eso que sabía hacer, qué es lo que podía hacer, todas las cosas que estaba haciendo, que eran todas en ese autoempleo, y qué es lo que mejor se me daba o era más rentable para la empresa para poner mi foco y mi tiempo únicamente en eso y que el resto de tareas pues las hicieran otras personas, porque teníamos una oficina cuando empezábamos que era pues muy pequeñita con 2 personas y yo hacía de todo, hasta limpiaba la oficina, ¿no? Y en ese listado de tareas dije, tienes que estar limpiando también la oficina, no por el menosprecio de lo que es la acción, sino me valoré como en un cuadrante de estaciones de 10 euros hora, estaciones de 500, estas de 100, en cuáles quiero invertir mi tiempo. Y también empecé a tomar conciencia de que podía invertir en aprender, en mejorar, porque tenía mucha actitud con C, pero me faltaba aptitud, ¿no? Y seguramente si no tenía los resultados que deseaba, pues tenía que aprender de alguien que ya los tenía y poder integrarlo en todo eso que hacía. ¿Cómo definirías qué es la actitud, qué es la aptitud y cómo de importante es para un emprendedor? A mí es súper importante la actitud, porque si ya empiezas el día, te levantas mal con esa, le ponemos la etiqueta de negatividad, pero que está bien quejarse, es decir, expresar también las emociones y sentirse, pero ser consciente de cuánto tiempo las vas a tener. Si van a ser 9 segundos, 5 minutos o todo el día y te van a llevar a tener el foco en el problema y no en la solución. Entonces, para mí es importante la actitud, tener un foco en solucionar, porque no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa, y todavía más importante el tener ese conocimiento, pero no es lo que sabes, sino es lo que haces con lo que sabes, porque puedes saber mucho, pero si no lo aplicas, pues al final no es sabiduría. Sabiduría es cuando haces lo que tienes que hacer porque sabes que lo tienes que hacer, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos.
y quizás no lo tienen que recordar, pues un mentor, una formación o alguien más para desde... O la realidad del mercado muchas veces. O el número de cuenta o los números, la realidad del mercado, los números no tienen oídos, ¿no? Si tú miras tu número de cuenta y está en negativo, en rojos o te gustaría que tuviera otro color, pues depende de ti, no de quién gobierne. Total. Porque va a cambiar el sistema de impuestos. Ahí tomé otra decisión que fue, quiero pagar más impuestos. Porque yo me quejaba, decía, joder. ¿Y qué me llevaba? A no generar más. Y desde ahí tomé, y cada trimestre que llega, hay veces que te vuelve como el subconsciente, hostias, lo que he pagado este mes, y dices, quiero pagar más. Porque es el sistema y significa que Que estás ganando más. estás ganando más, que estás haciendo más. Y que estás aportando más también. ¿Y aptitud? ¿Has definido aptitud y aptitud con P? Aptitud con P es que me pensaba que sabía de todo y no sabía de nada. Inclusive siempre cuando entraba a una formación es como, no me hables de mentalidad, no me hables de crecimiento personal, a mí dame de negocio, me obsesiona el negocio, dinero, y eso en esa falta de dinero me llevaba pues a no salir de ahí porque enfocaba mi energía en lo que faltaba, no en esa P de actitud. A mí me pasó igual, me centré mucho en toda la parte de negocio y tenía rechazo hacia el crecimiento personal. Y fue un error, probablemente, estoy seguro que fue por ego. Y luego tuve un punto de inflexión en el que me di cuenta de que no había crecimiento empresarial, sino hay crecimiento personal. Está súper ligado. Y entonces ahí es cuando, wow, de repente me puse la pista de despegue y salió un cohete. Pero aquí como reflexión dejo en esta conversación cómo tu propio ego, de pensar que tú eso ya lo sabes y que a ti no te hace falta, te puede limitar tanto tu crecimiento. Totalmente. Y me pasó igual dentro de... Hice una de mis primeras inversiones en un mentor, pues yo pensaba que iba a tener resultados inmediatos, que no tenía el dinero, ¿no? Y yo no iba a ir, pero la persona con la que estaba comprometida a ir y que me lo ofreció, había leído uno de los libros, y me dijo, yo tampoco dinero, pero si no tengo dinero, pero ahora mismo encaja, pero si quiero algo me comprometo, busco la manera, lo pido y estoy allí y lo hago, ¿no? Y así lo hice también pensando en ese resultado, que ahora me apego al proceso, no al resultado. Pero claro, en ese momento esa decisión de no tener dinero, me comprometo y voy, es, bueno, voy a tener dinero fácil, un botón mágico que hoy pues no existe, no hay una fórmula mágica que yo conozca, un botón mágico para darle al botón y que de la noche a la mañana pues te conviertas en millonario o que todo funcione. Y esa formación después de ese fracaso o ese nuevo aprendizaje, como lo queramos llamar, porque tengo muchísimos fracasos más de los que podría contar hoy, me llevó a otra oportunidad, a otra formación de negocio y decía, no voy más. Al final fui porque me cuestioné realmente quién estaba hablando, ¿no? ¿Qué vocecita es? ¿La del progreso, la de estancarte, la de quedarte como estás? ¿O la de avanzar y al menos abrirte a ver qué pasa? Y en esa formación después ofrecían crecimiento personal. Y yo dije, no, a mí dame negocio. Yo esto no sé qué es, no lo quiero. Y ahí otra vez más, pues en ese cuestionarme absolutamente todo, porque es cuáles son tus resultados, la vida que deseas está detrás de las decisiones que tomamos o no tomamos. Y dije, voy con todo. Hoy quiero ir con todo y hoy puedo decir, comparto contigo, Nacho, que tanto como crezcas personalmente, va a crecer tu negocio, porque no tenemos problemas de negocio, tenemos problemas personales. Total. Y si tú estás muy limitado como persona, porque a lo mejor no sé, te superan ciertas situaciones, te estresas demasiado rápido, no consigues liderar de forma adecuada porque tienes demasiados complejos como persona y te dediques a transmitirlos a tu equipo, etcétera. O tienes a lo mejor, como hablábamos antes, ¿no? Un factor limitante con el dinero, no vas a poder hacer crecer un negocio y ya no solamente eso, sino que vas a amargar a toda la gente que tienes a tu alrededor, porque una persona con responsabilidades y poder que no se trabaja personalmente es una persona muy peligrosa. Puede fastidiar muchas vidas. Por lo contrario, si te trabajas como líder, como empresario, puede ser súper bonito porque vas a aportar muchísimo a muchísima gente, a la sociedad, a tus clientes, a tu equipo. Por lo tanto, creo que es una responsabilidad que deberíamos de tomar todos muy en serio. Responsabilidad porque tomamos decisiones, Nacho, a diario, en segundos, incluso sin ser conscientes de ellas. Y es en qué estado estás o qué versión estás ofreciendo hoy. También pensamos que tenemos tiempo, ¿no? Que es total. Y también la forma en la que tratas, por ejemplo, a tu equipo. A mí me parece una falta de respeto cuando veo el típico jefe que da órdenes a su equipo y que no les hace partícipes del porqué o del objetivo. Haz esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No funcionan así las cosas. Al final esa persona está actuando desde el miedo. Ambas, el que da la orden y el que la recibe. El miedo a que no me despidan
o miedo a que me dé su opinión y decida que el objetivo es diferente. Pero cuando se actúa desde ese propósito en común, al final todo el mundo se siente mucho más realizado, está más a gusto, el trabajo sale mucho mejor y hay una aura que es intangible de prosperidad y de buen rollo, ¿no? Que creo que es súper importante en un proyecto empresarial. Totalmente. Eso que no se ve, o esa aura, y que va desde la intención que le pones y la confianza que vas a mostrar en esa comunicación, que creemos que decimos las cosas, pero cómo las decimos, desde dónde las decimos, desde dónde decidimos, y desde el miedo, desde el buscar lo mejor para ambos, ¿no? En ese equipo. No hay un jefe, es un líder, pero ese líder te tienes que liderar, te tienes que escuchar, esa comunicación interna empieza contigo cada día. Total. Y yo creo que debería ser ese el paso primero antes de estudiar negocios. Porque si no, no tiene sentido. Al final te vas a convertir en un emprendedor oportunista que saca proyectos al mercado porque encuentra oportunidades, pero luego, como no te gusta lo que haces, vas a estar amargado todo el día, vas a amargar a todo el mundo. Entonces... ¿Cómo gestionar las frustraciones? Yo veo un peque de 5 años y hablaba con la profesora de la gestión de frustración de los niños más pequeños y demás, y digo, pero es que es importante ahora, cómo aprendamos a gestionarlas, porque luego, cómo reaccionamos, ¿no? Al final vamos reaccionando en vez de entender qué es lo que pasa o que podemos solucionar eso, si tiene solución, que a veces no tiene solución, y por qué le ponemos más intención si ya no la tiene. ¿Cuáles son los trucos que tú utilizas para combatir situaciones frustrantes que generan o podrían generar estrés? Lo primero que hago, trato de tardar lo mínimo posible en aceptarlo. Aceptar qué es lo que está pasando en el momento, es como trato de tener un radar ahí en qué momento salta esta de aquí, porque sigue estando. Mentiría si dijera que es todo sencillo, que es todo zen. No es así. Es fácil, y no por más meditar o más por trabajar personalmente, pero trato de identificar lo más rápido posible, aceptar eso que está pasando, decir, vale, esto ya es así, ya has pasado, y enfocarme en el momento presente, en lo que estoy y en qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Tenga una situación que no me guste, pues trato de, lo primero, sonreír para mandar una señal también a mi mente, a mi cerebro, de que todo está bien. Es como ponerle ese humor, aunque tengamos situaciones que sean graves y que no le puedas poner humor, pero es que para mí es la única forma, ¿no? Pase lo que pase, yo tuve que tomar la decisión de ser feliz sin saber qué es lo que iba a pasar mañana. Y hoy tampoco sé lo que va a pasar mañana en mi negocio, en mi vida, cuando coges el teléfono y tengas una llamada, porque no lo sabemos. Entonces, trato de enfocarme en lo que puedo controlar y desde sonreír, coger un bolígrafo, un lápiz, que a diario siempre estoy con él, y es como el tonto lápiz. Pero yo sé que lo que hace el tonto lápiz, que es autosugestionarse para tomar mejores decisiones, y desde que he estado al menos ser consciente, y a partir de ahí también me permito expresar en ese momento, pero me marco. Una vez que quito el lápiz de la boca de sonreír, cojo un papel en blanco, una libreta, y escribo. Te pones literalmente un lápiz en la boca para provocar Qué bueno. Y sonríes, primero es un poco forzado y después ya se te queda la sonrisa, ¿no? Claro, es activar el músculo, es trabajar como en el gimnasio, ¿no? El músculo del bíceps, pero se nos olvida sonreír, y dice sonríes, pero es como no llega, ¿no? No llega a activarse, no llega ese mensaje ahí. Total. Ay, comparto una reflexión contigo. Ayer estaba dando por aquí un paseo en un parque que tenemos aquí al lado de la oficina y estaba teniendo una reunión mientras andábamos. Era un día espectacular, hacía súper buen día, mucho sol y estábamos andando y yo estaba sonriendo por la conversación, porque me sentía bien, estaba en paz, tenía un día espectacular y estaba sonriendo. Y no estaba mirando a nadie ni a nada en concreto, estaba mirando pues al universo en general, al día, ¿no? Y de repente una chica, que por cierto, muy guapa, que me estaba mirando, y yo como estaba sonriendo, ella me empezó a sonreír a mí. Y yo fue como, hostia, ¿qué acaba de suceder? Y no tenía ninguna intención de ligar con ella, ni mucho menos, pero fue una conexión de sonrisas simplemente porque yo ya estaba proyectando esa vibración súper positiva y esa sonrisa, ¿no? Y me quedé reflexionando como, hostia, ¿cómo puedes, si estás tan bien por dentro, cómo lo puedes exteriorizar incluso de forma inconsciente? ¿Y cómo lo puede percibir otra persona? Y me pareció súper bonito. Qué bueno. Las neuronas espejo, al final, cómo aprendemos incluso de pequeños, es desde el ejemplo, desde lo que vemos. Bueno, por imitación también, o por realmente en lo que estamos viendo. Y me encanta lo que dices. Yo he hecho un experimento muchas veces por la calle, Nacho, de la primera hora cuando sales, y voy mirando y digo, ¿cuánta gente sonríe? Y va o corriendo con el móvil o sin sonreír o estresado, y es, ostras, ¿cómo empiezas así, no? Que es, si te has levantado de la cama, la has hecho, y ya lo que tienes es
Este tema es súper interesante. ¿Qué rutinas debería tener toda persona para ser muy eficiente y efectivo en su día a día y que también tenga una repercusión ya no solamente en eficiencia empresarial, dinero, etcétera, sino en felicidad? Podríamos decir que se levanten a las 4 de la mañana, que no sé si estará muy de moda o no. Al final cada uno tiene que adaptarse en su rutina. Y fuera de bromas, para mí, es mi verdad, en mi experiencia, y es lo que hago, es desde que me levanto agradezco por toda la oportunidad de estar vivo y de tener un día más, de que veo, de todo lo que tengo, ¿no? De todas las cuestiones. No me enfoco en lo que falta y me enfoco en esa gratitud y en un diario, de una libreta de agradecimiento, porque empiezan a pasar cosas. Y es de lo primero que hago, ¿no? Ahora he estado preparando estas últimas semanas un maratón y me gustaba a mí salir a primera hora, ¿no? A hacer entrenamiento, a correr, me activaba. A pesar de que muchos días la mente me llevaba, hace frío o hace calor, estos meses atrás, y era como, ya, pero es lo que voy a hacer. Y sé que esa disciplina, eso que hago cada día, igual que te tomas el café, te haces la cama, te duchas, te lavas la cara, aplica eso que sepas que te va a llevar. Para mí es desde esa gratitud, y el ejercicio ahora me ha llevado y me está llevando a tener esa disciplina que me lleva luego en las tareas del negocio o en la toma de decisiones igual, ¿no? Porque si no las tienes en el calendario, si no tienes una rutina, no existe. No lo vas a hacer. Incluso teniéndolo en el calendario, por mucho más allá que dijeras, oye, antes voy a meditar, luego voy a correr, pero no es que esté en el calendario, sino es que tengas un objetivo más grande que eso y te lleve a hacerlo, sea para lo que sea, en tu rutina personal, profesional, en tu tarea diaria, más allá de pues no ver el móvil, no ver correos hasta cierta hora o responder. Yo ahora me estoy enfocando en hasta después de la 1 no respondo 1 de la tarde. mensajes. Okay. O sea que te estás hackeando tu vida hacia una eficiencia que saca tu mejor versión o una alta versión de ti mismo. Aún así tengo un montón si cojo el móvil, Sí. y ahí como caes, algún día caes, verás, mi foco es hasta la 1 del mediodía, no respondo ningún mensaje. Todo silencio, no hay llamadas. ¿Qué recomiendas para gestionar la dopamina que te producen las notificaciones del móvil? Buena pregunta. Iba a decir tirarlo, apagarlo, quitarte el móvil, porque es la única forma, ¿no? Pero sí ponerte un horario o un tope. 10 de la noche yo ya no uso móvil. Y cuando te levantas no lo miras al principio, ¿no? Caigo en mirarlo, al principio todavía. Por eso me marco y digo, ay, lo he mirado, pero si no voy a responder, ahora el siguiente paso es, no lo miras, si no vas a responder, ¿qué más te da? Pero si tienes que ir a un sitio y estamos conectados en el móvil, como estoy reduciendo, si sé que no es la opción 1, bueno, sé que es la opción 2, quizás es como si la alimentación coges y es 0 azúcar y dices, bueno, no es la 0, pero luego voy otra más. Y lo ideal para mí sí sería no mirarlo, pero a día de hoy es de las primeras cosas que hago en la mañana. ¿Qué haces? Yo empatizo mucho contigo y durante toda mi vida he estado haciendo eso y he podido experimentar cómo ha afectado el inicio de mi día cuando recibía cierta información de redes sociales, email, WhatsApp, etcétera, y mi día ya empezaba planificando demasiadas cosas, no empezaba fluyendo, no empezaba sintiendo cómo me sentía en ese momento y decidí hacer un cambio que además nunca voy a contar en el podcast, lo voy a contar ahora por primera vez. Empecé a hackear ciertos hábitos hacia la eficiencia y hacia cómo sentirme yo mejor, ¿no? Y desapegarme de la tecnología, que ya bastante necesito estar encima de ella durante el día a día. Y en cuanto al tema de la tecnología, lo que hice fue comprarme un inhibidor de señales en mi casa. Y entonces yo en mi casa no tengo conexión a nada, no tengo cobertura. O sea, yo puedo tener conexión a internet cuando estoy por la calle, pero una vez que entro en mi casa no hay señal. O sea, estoy desde que llego a las 9:30, 10, 11 de la noche sin señal hasta que me levanto por la mañana a las 5:30, 6. No puedo mirar, o sea, lo puedo mirar, pero no hay ningún input. Solamente puedo ver cosas. Sí, solo puedo ver mensajes respondidos. Y no te puedes imaginar lo que me ha transformado. Es espectacular. Y ahora asocio mi casa como el templo de la tranquilidad, el silencio, el estar conmigo, estar conectado con las personas que están ahí, pero no con el mundo. Ya estoy suficiente conectado con el mundo cuando estoy en la calle, ¿no? Y, joder, es algo que aconsejo y recomiendo muchísimo. Sé que es algo muy difícil, porque todo el mundo está súper conectado. Tampoco tengo televisión, no tengo sofá,
no tengo Netflix, no tengo nada de eso. Y ha sido una decisión muy complicada porque al final luego a veces escucho conversaciones que no entiendo. Pues, oye, ¿has visto la nueva serie de no sé qué? No, que la voy a ver de pie si es que no tengo sofá. Entonces, es un cambio de paradigma y de decisiones que probablemente al principio los cojas con mucho miedo porque piensas que te va a alejar de la sociedad, de todo lo que conoces, pero después a mí por lo menos me ha alineado mucho más con lo que quiero ser y con lo que me siento feliz y me ha disparado. O sea, ha sido espectacular, espectacular. Así que, bueno, animo a Bueno, alguien que está tan loco como yo, que quiere seguir yo creciendo. no he puesto el inhibidor, pero si me había puesto es no acceder a Instagram, a redes sociales, no tener el correo, pero siempre estabas y es el... Yo empecé con eso, pero me lo saltaba. Siempre es... O querías hacer trampa, Sí. poner la contraseña, no y dices, ahora es muy importante, hoy sí. Y te borras la Intenta, aplicación de Instagram mientras desde Google, cosas así, pero al final sí, me ponía trampas a Sí, mí mismo. trampa es como jugar al solitario y Sí. hacer trampas. Y aquí ya no hay trampas, aquí ya es imposible. Qué bueno. Así que, bueno, un truco más, ¿no? De cómo hackear, porque al final el ser humano, no sé si estás de acuerdo con esto, pero por esencia somos todos vagos. Nacemos vagos y siempre jugamos a la ley del mínimo esfuerzo. Entonces creo que para salir de esa zona de pereza, de confort, oye, ¿para qué voy a sufrir lo más mínimo si puedo estar bien? Hay que forzar ciertos hackeos, por lo menos al principio, porque luego ya empiezas a disfrutar del proceso y lo que tú decías, ¿no? Llueva, no llueva, me encuentre bien o mal, ya no te preguntas si te apetece porque estás... Nuestra mente va a querer siempre protegernos, ¿no? Ese mínimo esfuerzo que comentas y la misma mente que nos protege es la misma que nos encarcela. Y en esa protección es, quédate aquí más cómodo, no lo hagas, coge esto. Total, sí, sí. Al final el sufrimiento siempre va a haber. O sufres porque te arrepientes de lo que deberías estar haciendo pero no estás haciendo, o sufres porque el proceso de crecimiento y de salida de la zona de confort o de esa cárcel metafóricamente de la que hablabas es dolorosa. Entonces, como hay sufrimiento, tú eliges o te arrepientes o sufres porque el proceso es duro, pero el sufrimiento va a estar. A mí me gusta elegir, Nacho, a nivel de recompensa, si la recompensa es tardía. Porque siempre la mente nos lleva a elegir recompensas inmediatas, a tomar decisiones en eso que nos da pereza o no, y es como, voy a postergar la recompensa, porque no voy a salir a correr hoy. Y es porque quiero ya desayunar, tengo hambre, y es como, postergarlo después de... Total. Sí, sí. ¿Y crees que hay que trabajar con recompensas, con autorrecompensas? Nos olvidamos de autorrecompensarnos o nos marcamos un objetivo y cuál va a ser la recompensa, cómo lo vas a celebrar. Porque ¿Crees que es importante? muy importante. Yo he llegado a estar incluso dejando de disfrutar del proceso porque estaba únicamente enfocado en el resultado final o en la recompensa final, pero y en el camino todo lo que te pierdes y al final es el proceso cuando eres consciente de esas mini victorias. Uh-huh. ¿Y no crees que genera dopamina a ese premio, ese reward que te das a ti mismo? ¿Que puede ser negativa? Sí, es muy grande esa recompensa según el punto que te pongas, claro. Cada uno, yo digo, pequeñas recompensas, pero para mí la recompensa no es cuando llego al final, porque llego y quiero otra, entonces nunca es suficiente, pasa muy rápido. Y claro, por eso te decía que si dependes de esa recompensa, de que sea buena o mala, te guste o no te guste, no te centras en disfrutar de todo el proceso que te está haciendo crecer. Te centras en, joder, qué mal lo estoy pasando, ojalá consiga esto en cuanto lo termine. Pero si consigues disfrutar lo que haces y enamorarte de ese proceso, en mi opinión, da igual la recompensa, porque la recompensa ya es hacer eso que estás haciendo. La recompensa es hacerlo. Total. Cuando nos ponemos incómodos, sea una ducha fría que quizás no empiezas disfrutándola, pero acabas disfrutándola. Uh-huh. Y llevado, por ejemplo, al mundo empresarial, mira, te cuento un caso nuestro. Nosotros el año pasado crecimos un 500%, este año estamos proyectando crecer un 300% y estamos bastante cerca. Y estamos luchando todo el equipo, todas las personas que están aquí, las que están fuera, para conseguirlo. Pero te digo algo, si no lo conseguimos, vamos a ser muy felices porque hemos disfrutado muchísimo de lo que estamos haciendo y nuestros clientes están muy felices por lo que estamos aportando. Entonces es como me pongo objetivos súper ambiciosos, como le digo muchas veces a Naila, ese tipo de objetivos que te hacen que las piernas te tiemblen solamente de pensar en ellos. Oye, no pasa nada si no lo conseguimos, porque el simple hecho de quedarte a un 70% ya te está haciendo elevarte y te está haciendo crecer muchísimo. El año que viene tenemos otro objetivo de hacer un por 3
y ya estamos hablando ya de cifras bastante interesantes, de millones, y oye, que no lo logramos, no pasa nada, estaremos disfrutando del proceso. Entonces, si te centras en, oye, facturo 10 millones, está bien, pero si me quedo en 9 es un completo fracaso, he hecho la bronca a todo mi equipo y mis inversores me castran. No es eso, tío, es cuánto estás disfrutando del proceso, cómo contentos están tus clientes, cómo de contentos está el equipo. Para mí eso es el éxito, no es el voy a cumplir el objetivo. Hay que tener objetivos, por supuesto. Esa clave es fundamental, disfrutarla. Y nos olvidamos, ¿eh? Y por eso ese sonreír y Nos el olvidamos. objetivo es una meta que te has marcado. Yo me había marcado que era un sueño hacer una maratón de Nueva York. Y a falta de unos días me preguntaba, ¿qué pasaría si no llegas a meta? Sería un fracaso. Te hubieras castigado mucho. Y era como, al menos, el tomar conciencia de todo lo que he disfrutado, todo lo que me ha llevado, todo lo que he hecho hasta ahora. Ahí, ya está. No, ese es un día más. Ujú. Y una pregunta, me han chivado antes de empezar el podcast que tú sufriste o sufres de una enfermedad que es esclerosis múltiple. ¿Y cómo afrontas todos estos retos físicos con esta enfermedad? Yo cambiaría la palabra sufrir. Al final siempre la orientamos a sufrir, padecer. Digo, yo convivo con ella, la abrazo, es invisible, no se ve. Y me la cuestiono. A mí me diagnosticaron esclerosis múltiple hace 10 años. Pero yo digo que no tengo esclerosis múltiple, vivo con ella. Que no la veo. Porque tengo un papel que alguien me puso una etiqueta a un médico y me dijo que tenía esto, que tenía que hacer un tratamiento y tenía que hacer una vida normal. Que no podría volver a correr, a hacer deporte, que hiciera lo normal, andar, algo que no supusiera un esfuerzo, ¿no? Y yo ahí empecé a cuestionarme en ese momento que me cuestionaba todos los negocios y a título personal. Y me llevó a, bueno, si hay otras personas que lo han hecho, con más dolor, con menos o con sufrimiento, ¿por qué yo no puedo, no? Como Ramón Arroyo, que tiene, pues, un diagnóstico al igual y ha completado varios Ironman. Y yo dije, si este tío lo ha hecho, y a mí no me gustaba correr. No me gusta correr. Que dicen, no, es que te encanta. No, Pero sí te gusta pero crecer. me gusta crecer. Y es una forma de conseguir ese crecimiento. ¿Cómo fue el momento en el cual saliste del hospital y te dieron esta noticia? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué Pues lo tomaste? hace 10 años estaba en un hospital sin ver, perdí la visión ¿Perdiste la visión? y ¿Qué edad tenías? 29 años. Y ahí tuve que tomar una decisión. Tomé la decisión de ser feliz, pasara lo que pasara, porque no sabía si iba a volver a ver. Pero sin ver, yo quería volver a ver todo eso que me había perdido, por no disfrutar del proceso. Y aún sabiendo que existía una posibilidad de no volver a ver, de quizás no hablar, de no andar, porque fue como un shock, tomé la decisión de que iba a ser feliz y de agradecer. Desde ese día empecé a agradecer, porque solo me había quejado, era un quejica compulsivo. Y eso me llevaba a enfocarme en la negatividad, Previamente a previamente a ese día, a esa noche, en la cual perdí la visión, no sabía si iba a volver a ver. La recuperé y meses después el shock fue, tienes esto. Es una enfermedad degenerativa, incurable, y precisamente luego entiendes que incurable etimológicamente es curable desde el interior, ¿no? Y en ese camino de aprender, en ese crecimiento personal, me hice responsable de que yo mismo había provocado esa situación, en base a mis pensamientos, a mis decisiones, ¿En y serio? que no había culpables, ¿Puedes desarrollar un poco esto? porque hay un periodo de negación, no fue de la noche a la mañana. No, yo no tengo esto, se habrán equivocado, ¿no? Claro, de esto, ¿por qué a mí? Esto no es, tiene que ser otra cosa, en otra revisión o no va a ser. Es normal. Y hasta que lo aceptas y dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿De quién depende? ¿Cómo vas a afrontarlo? No es una lucha o seguir quejándome y ponerme en una fila del victimismo o elegir hacerme responsable. Yo solo tengo una fila conmigo mismo, solo tengo que superarme a mí, solo tengo que saber lo que yo era o estar en la víctima y de cara a mi entorno, a mis padres, ¿no? Que además cuando inicié también un tratamiento médico era muy duro, me levantaba como si me hubieran pegado un palizón y yo decía, ¿cómo estás? Pues hecho polvo, pues ¿qué te crees? ¿Qué es? ¿No? En esa queja yo expulsaba toda mi rabia, mi ira ante esa negación hasta que un día dije,
Ey, 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 ey. Vamos a ver. Antes de continuar con este podcast y con este pedazo de invitado, te vengo a contar que desde Talent Class, la escuela de negocios y emprendimiento número 1 online, la estamos liando muy, muy gorda. Te dejamos aquí debajo en la descripción un enlace para que puedas formarte con nosotros, pero sobre todo para que nos conozcas bien. Te veo dentro y continuamos con este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has pasado la noche? Genial. Empecé a autoconvencerme a mí mismo de que era eso lo que quería, a pesar de que no lo sintiera. Hasta que hubo un momento que hubo coherencia y era, Qué bueno. no puedo creer que estoy. Genial. Y eso me lleva a cuestionarme a, quiero crecer más. Sí, aquí me viene a la mente una reflexión de Hawkins, cuando el observador es capaz de cambiar lo observado, ¿no? Cuando tú empezaste a proyectar, oye, sí, puedo tener X etiqueta que me ha dicho un médico, pero si yo proyecto, estoy bien, voy a estar bien, voy a ser feliz, puedo seguir adelante, puedo tener una vida normal igual que la tienen otras personas que han pasado por aquí. Joder, me impacta, ¿no? Que hayas conseguido estar... ¿Estás igual y que antes o estás incluso mejor que antes? Estoy mejor que hace 10 años, 20 años, estoy en el mejor momento de mi vida personal, profesionalmente, me siento así y quiero más, porque me llevó a, no solo a decírmelo, a escribir, a leer libros, a ver que había otra forma, ¿no? En todo, ¿no? Porque siempre hay, ¿qué referencia pues vas a obtener? Y con esa pues vas a crear en base a tu entorno, que es súper importante lo que escuchas, lo que te sucede, no lo puedes cambiar, pero sí elegir cómo te afecta. ¿Crees que es posible tener éxito en la vida profesional o personal sin haber tenido un punto de inflexión o un bache muy grande en tu vida? Yo creo que es posible. En mi caso ha tenido que ser pues con una hostia de frente para aprender, pero creo que es posible, que no es necesario tocar fondo para tomar decisiones. Lo que pasa es que muchas personas no nos hacemos una pregunta de qué es lo que realmente quieres. Porque ya estás bien. Entonces, como ya estás bien, ¿por qué vas a querer estar mejor? O porque crees que está bien, estar bien en la superficialidad, ¿no? Te conformas, toleras eso que tienes y es como, bueno, pues dentro de lo que hay, pues me quedo así. Yo las personas más increíbles que he conocido, que están más trabajadas, sin duda, en mi opinión, y han tenido un buen bache. Han tenido la vida les ha dado una buena hostia, hablando mal y pronto. Y estoy de acuerdo que no tiene que ser una obligación, pero el alto porcentaje que yo conozco por lo menos ha sido así. Y sobre todo mucha gente que está metida en el desarrollo y crecimiento personal viene de haber tenido un bache. Porque al final te empiezas a hacer muchas preguntas. Cuando estás cómodo, vives en la superficialidad, en el mundo de Yuppie de ¿por qué me hacer preguntas si todo va perfecto? ¿No? Y cuando estás mal te haces muchísimas preguntas. Y esas preguntas que te generan tanta incomodidad te están haciendo, uno, elevar tu nivel de conciencia, y cuando te elevas tu nivel de conciencia te centras muchísimo en quién soy, quién quiero ser, dónde estoy, y orientarte hacia tu camino, ¿no? Sí, al final todos tenemos regalos, mensajes o situaciones, cada uno, y todos tenemos una historia. Y tenemos esos baches, pues tocar fondo de una forma u otra. Y el hecho de hacer preguntas y de hacerte preguntas poderosas que te lleven hacia donde quieres, porque si te haces unas preguntas de mierda, como que ya las sabes, pues al final tus resultados van a ser también orientados a eso. Hablemos de preguntas poderosas, me parece un buen tema y súper interesante. ¿Qué preguntas debe el ser humano hacerse para poder crecer como persona? ¿Qué preguntas poderosas, como las llamas tú? Pues son preguntas que quizás nos hacíamos de niños, muy sencillas, son sueños. Y digo que a veces somos ratas hasta para soñar, o si te ponen un cheque en blanco, un papel, bueno, con esto ya, ¿y por qué esto y no más? Porque no somos conscientes de para qué lo queremos. A lo mejor tenemos que profundizar mucho en ese, pero realmente ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres una casa? ¿No? Porque vamos a poder decir que si tuviera dinero, si tuviera un coche, si tuviera una pareja, pero ¿para qué lo quieres? No el qué quieres, sino el para qué. ¿Para qué lo quieres? Para mí todo empieza en esa profundidad, en el para qué, y porque al final la mayoría de personas llegamos a un mismo destino, que ya tenemos, o que podemos tener de inmediato, en segundos, que no tienen que transcurrir años, horas o esfuerzos para ser feliz, para estar en paz. ¿Por qué no empezar desde ahí y a partir de ahí construir? Pero también porque si estamos orientados a lo material, y está bien el objetivo material porque es un objetivo que te va a llevar a mover el culo, para hacer algo por eso, pero que sea más profundo, vamos a poner la etiqueta de profundo, pero que entiendas para qué lo quieres. Primero, qué es lo que quieres y para qué lo quieres. Porque decíamos de pequeños, ¿qué quieres ser de mayor? Pero no entendíamos, ¿pero para qué? Porque había ese
esa ilusión que percibíamos y luego no sé cuántos de los niños o personas que conocemos o hablamos o escuchamos acaban siendo lo que soñaban ser. Yo creo que esa pregunta se debería tener que dejar de hacer a los niños. A mí personalmente, cuando tenía 10 años y me preguntaban eso, ¿No sabes? me metía muchísima presión y al final me alejaba de esa diversión de soy niño, lo que quiero es jugar, no me preguntes qué quiero hacer en 30 años. Quiero jugar, déjame en paz. Entonces, hay que dejar de hacer esa pregunta a los niños. ¿Qué quieres ser de mayor? Yo qué coño sé. Si lo único que sé es que quiero jugar ahora mismo. ¿Qué quieres? Si es más sencilla, es ¿qué quieres? ¿Te apetece o no te apetece? Total. Pero al final es algo también social, ¿no? Hablemos de tus libros. Has escrito, creo que me has dicho antes, 4 o 5 libros, que además muchos de ellos, o todos ellos, son bestsellers en Amazon. ¿Cómo iniciaste esa faceta como escritor? ¿Y qué tipo de libros has escrito? Si me puedes hacer un resumen de cada uno de ellos, creo que estaría muy bien. Pues estamos tan enfermos como nuestros secretos. ¿De qué va? Menos es algo que yo escuchaba, es un mantra que he escuchado en mi casa y eso me llevó a... Cuando tuve el diagnóstico de esclerosis múltiple, yo sentía, desde antes, desde la propia universidad, sentía que quería escribir un libro, pero no sabía de qué. Pero Y es el síndrome del impostor, ¿no? ¿para qué? ¿Quién me va a escuchar a mí? Que luego pues, he ido potenciando ahí siempre. Y no en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Y ese diagnóstico fue el hecho de superar, empezar a hacer mi primera media maratón, contra todo pronóstico, pues cambiar eso que estaba sucediendo en mí. Quería plasmarlo en un libro para ayudar a personas y no era consciente de la primera persona que me ayudé fue a mí mismo. Fue el mayor regalo de autoconocimiento que me he hecho. Más allá de que el regalo luego fue publicarlo y empezar a recibir, que fue el primer libro, Empieza a vivir ahora, y fue empezar a recibir mensajes de agradecimiento de personas que no conoces, de auténticos desconocidos, no porque puedan ser clientes, sino desde desapego absoluto, porque era con el objetivo, el propósito de ayudar, pero no era consciente que me ayudé a mí. Ese libro lo escribí para mí, lo canalicé para mí, con muchos miedos. Estuve 6 años hasta escribirlo, publicarlo, y luego empieza otro objetivo. Al empezar a recibir mensajes, es que llegue a más gente, ¿no? Una cosa es escribirlo y otra cosa es venderlo. Y me llevó a escribir ese segundo libro, El poder de liderar, que para mí es... Al final es como una trilogía, empieza a liderar vidas, empieza a liderar tu propia vida, el tercero, Códigos de tus vidas. Y quería vivir una vida sin límites, no que fuera una vida normal, que fue pues este cuarto libro, a pesar de los miedos, porque todos tenemos miedos y es un libro que te quería compartir y regalar. Y me lo venía leyendo hoy esta mañana, me lo volví a leer porque lo escribes y es volver a recordarte eso que ya sabes. Y a pesar del miedo, actuar con miedo, ¿no? Porque detrás de ese miedo, o de esos límites que nos autoimponemos, está probablemente eso que más deseamos. Uh-huh. Has tocado varios puntos interesantes que creo que podríamos hablar de ellos. ¿En qué consiste liderar tu vida? ¿Y cómo se puede liderar una persona su propia vida? Como quiera hacerlo. Porque al final decidimos. Cada persona hace lo mejor que sabe en cada instante y lidera. Ahora, podemos liderar desde diferentes perspectivas o con diferentes gafas, ¿no? Desde hacerte responsable, Uh-huh. o desde hacerte la víctima, desde quejarte. Y ojo, que quejarse está bien y es necesario. ¿Por qué? Porque si tú reprimes eso que tienes, al final en algún momento va a explotar. La cuestión es, ¿cuánto tiempo te quejas y de qué te quejas? ¿O qué vas a hacer con esa queja? Y para mí la queja es una oportunidad, es tener como un radar de, tienes aquí una oportunidad en esto, en un instante, de poder cambiar y revertir esa queja. Y vemos la queja como, vamos a poner una etiqueta mala. Y no hay ni bueno ni malo, es algo que estás reaccionando y tienes la oportunidad, en vez de reaccionar, de tomar una decisión diferente. Porque, ¿por qué nos frustramos inconscientemente? ¿Qué sucede ahí para que me queje, ¿no? Si no hemos llegado a esos 10 millones y han sido 9, porque no he disfrutado, porque quería que fuera de otra forma, pero ¿y qué puedo hacer hoy? Porque lo que haga hoy va a cambiar el resultado mañana, pero si hoy estoy en esa queja, por eso digo, quéjate, pero quéjate bien, o quéjate menos tiempo, no te estés quejando todo el día, como yo me quejaba tanto. Yo sí que tengo ese autosabotaje de
me voy a quejar y lo trabajo antes de pronunciar esa frase y muchas veces no la digo, la trabajo antes. Pero nunca había pensado que eso se puede acumular y algún día explotar, la verdad. O escríbela. Coge ese papel que no, o es ese miedo, eso que no puedes hacer. Y voy a escribirlo porque una vez que lo escribes te vas a cuestionar todo. Esta tiene una capacidad de al contrario, entonces vamos a apalancarnos, ¿no? en esa queja. ¿Crees que es bueno tener un filtro antes de hablar? Muchas veces, cuando sabes que es algo negativo, por supuesto. Creo que el filtro tiene que estar desde donde sale. Si eso que le vas a decir a esa persona que amas, lo haces desde el amor o lo vas a hacer desde qué intención. Si es desde el miedo, si es desde la envidia, desde cualquier otra, nace más desde la intención que se hace, ¿no? Ujú. Que eso, esa crítica, pues es constructiva y, bueno, podemos darle el contexto a la otra persona también pensando lo que le voy a decir a la otra persona, si pararía unos segundos en, ¿la va a hacer mejor? También te digo que yo creo que cuando empiezas a liderar tu vida y a hacer lo que realmente quieres, porque tú eres el líder de tu propia vida, las quejas empiezan, en mi opinión, a eliminarse. Empiezan a haber menos, porque tú estás tomando todas tus decisiones. Y ya no echas balones fuera. Tú diriges el barco y tú decides dónde ir. Entonces, ¿por qué te vas a quejar si todo depende de ti? Que es así, realmente así es la vida. Así de simple. Todo depende de ti. Y lo que crees que no depende de ti, trabájalo porque te está limitando a no poder conseguirlo. Totalmente. Yo he trabajado mucho, incluso por semanas, decir 24 horas sin quejas durante 7 días. Si te quejas, vuelves a empezar. Si te quejas, vuelves a empezar. Y al final es un entrenamiento. Como en cualquier otro ámbito, de ser consciente. Total. De saber en dónde estás enfocando tu tiempo, dónde está yendo tu energía, tu atención, tus pensamientos, y ahí los reduces. Total. Sí, al final el primer paso es coger conciencia y después ir mejorando ese hábito. Otro ejemplo es el de hablar mal de otras personas. Por naturaleza, por el tipo de contenido que consume toda la sociedad de televisión, periódico y tal, estamos acostumbrados a que nos hablen mal de otros. Y nosotros también. Entonces, hay un paso súper bonito que es empezar a ser consciente de, joder, ¿por qué llevo en una hora hablando y he hablado de 10 personas mal? Y empiezas a pensar, oye, ¿y si lo reduzco a 5? Si lo reduzco a 1, y si nunca hablo mal de nadie, y si cuando alguien me habla mal de otra persona, en vez de construir sobre esa crítica, cambio de tema, o lo enfoco hacia lo positivo. Y es un camino interesante, porque si no tomas conciencia, al final lo natural y lo fácil es hablar mal de otras personas. Te dejas llevar. Ujú. Y este libro, Vivir sin límites o sin límites, con 2 signos de dólar al final, entiendo que va enfocado al crecimiento financiero o riqueza, intuyo, pero no lo Sí, digo. al final no hay límites y en esos límites que podemos pensar en el dinero sí, tampoco los hay. Si estamos en el mejor momento de la historia, con la mayor accesibilidad de conocimiento Es que cierto. antes no tendríamos, y de quién depende el conseguir esa cifra que te pongas, Ujú. o ese reto, ese objetivo, y el dinero, que digo que también tengo muchísimas creencias acorde al dinero, no es solo ¿Cuáles? creencias personales como que el dinero es malo, ¿no? Yo en casa, lávate las manos que has tocado el dinero, y es como, ¿qué de malo tiene que haya tocado el dinero? ¿Por qué lo han tocado otras personas? Porque si el dinero es energía y el dinero no te hace ser mejor persona, peor, lo potencia lo que tú ya seas. Y puedes ayudar, si quieres ayudar a más personas, podrías ayudar a más personas con dinero, con más dinero, con menos. Es decir, para mí el dinero es como un tema tabú y que ha tenido en cada uno en su casa esas creencias, o yo en la mía es, tienes que ahorrar para las vacas flojas, y precisamente no sabía administrar ese dinero, pero no es que no sabía administrar el dinero, es que no tenía una relación acorde al dinero. Total. ¿Qué consejos financieros o de inteligencia financiera nos puedes dar? Yo diría que solo uno, que te pagues a ti primero, y pagarte a ti primero no significa ingresarte directamente, sino que más de números va de que inviertas en ti. Lo primero que hagas es invertir en ti, en tu tiempo, en tu mejora personal, porque tu crecimiento personal te va a llevar a crecer profesionalmente, bien, a nivel formativo, pero que te pagues primero desde el conocerte mejor, ser mejor cada día y mejorar ese 1%, ¿no? Que queremos ya
el corto plazo. Y en el juego de la vida, de los negocios, es jugar a largo plazo, pero siendo responsable de los resultados que tienes hoy. Y bueno, es que al final ese dinero, esa riqueza empieza en ti. Es que es uno mismo. Y si te superas a ti mismo, ¿qué no vas a ser capaz de superar en el resto de áreas de tu vida? Total. Yo creo que ese factor limitante con el dinero nos lo enseñan a todos, por lo menos en España, desde que somos pequeños. Al final, esos factores limitantes los tienen también tus padres, probablemente, los tienen tus profesores, por eso han decidido ser funcionario. No tengo nada en contra de ello, pero es una decisión que ya te categoriza en un tipo de personas, y nos lo transmiten a todos los estudiantes y a todos los hijos de familias que nos educan de esta forma. Y sin duda, ¿no? Has hecho un comentario que me he visto muy reflejado de, oye, hay crisis, hay que ahorrar. Y eso lo único que hace es provocar más crisis. Porque todo el mundo está manteniendo, al final su dinero no está circulando, no se está moviendo. Y al final es cuando hay más oportunidades, en las épocas de crisis. Lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto a tomar ese riesgo. Pero yo digo hoy que si yo perdiera todas las empresas que gestiono y que me generan dinero todos los meses, podría empezar mucho más rápido porque sigo invirtiendo en mí. Ese dinero, en mover ese dinero en mi conocimiento, en ser la capacidad de que voy a tomar decisiones, sea en el negocio que sea. Si hoy mismo quebraras todas tus empresas y pasaras de facturar X cientos de miles o de millones que factures actualmente a cero, ¿cuánto tiempo volverías a facturar lo que facturas a día de hoy? Yo creo que un año. En un año estarías facturando lo mismo. ¿Ok? ¿Y cuánto te ha costado llegar a facturar lo que estás facturando ahora? Pues te diría, si no 20 años, 10 años desde que tomé la 10 años. decisión. Conclusión, la formación es importante, la experiencia, rodearte de la gente adecuada, porque te acelera. Sí, sin duda. ¿Crees que sin este episodio que nos has contado de, bueno, esa nueva realidad que sucedió en ti hace 10 años, esclerosis múltiple, serías la persona que eres a día de hoy? ¿Te hubieras centrado tanto en el crecimiento personal? ¿Te iría también a los negocios? ¿Hubieras vendido tantos libros? ¿O no? Seguramente no. Tuvo que pasar, todo pasa por algo, es un regalo y tenemos que escuchar, ver y decidir en cada instante qué es lo que hacemos, pero para mí es un regalo. Ha sido mi peor momento, ha sido el mayor regalo porque me hace cada día recordarlo y ser consciente de eso para agradecer y valorar lo que hago. Qué bonito. O sea, esa enfermedad que a tantísima gente le ha hundido y que probablemente hay mucha gente deprimida por esto y más centrándose en la queja, en la escasez, en el depender de otras personas, a ti ha sido lo que te ha empoderado y te ha hecho ser la persona que eres a día de hoy. Totalmente. Otra cosa que me ha chocado mucho de nuestra conversación, ya por ir cerrando, ha sido cuando has comentado que si tú piensas que estás bien, te sientes bien. Si tú piensas que estás mal, entonces tu enfermedad aflora, coge más fuerza y te empiezas a sentir mal. ¿Eso cómo se hace? No sé si os ha pasado alguna vez que estás cansado y dices, ay, qué cansado estoy, bostezas y qué cansado, me duele aquí, te empieza a doler más. Entonces es lo que piensas, es decir, lo que crees, lo estás creando. Incluso en esa parte que no vemos, no podemos ver eso que está ahí detrás, pero que realmente es en coherencia, no es solo lo que piensas, lo que dices y lo que haces, sino tiene que haber coherencia. Porque si hacemos trampas al solitario y mentimos, al final perdemos confianza y nos engañamos a nosotros mismos, no estamos engañando a nadie de si lo has hecho o no lo has hecho. Entonces para mí va de tener esa coherencia en lo que piensas, dices y haces. Y mentimos por aparentar algo que no somos, por ese personaje que hemos construido y que también, bueno, una mentira no es... Yo he mentido a mis padres en alguna ocasión, ¿no? Al crear el negocio y ahora es... No miento. Si me preguntas, oye, ¿por qué has ido a esta formación o cuánto has invertido? Mi padre ya decía a mi madre, no le pregunten más. Porque ya sabes, pero te voy a decir la verdad. Uh-huh. Y es... Claro, pero tienes que... ¿Cómo te encuentras? Y si me duele, ¿cómo digo que no me duele? No digo que no te duelas, pero ¿dónde te vas a enfocar? ¿En qué tipo de pensamiento quieres? ¿En el dolor, que es el problema, o en una solución? ¿O cambias el enfoque? ¿Y te puede dejar de doler la pierna? Yo he salido, las primeras veces que salí a correr,
Era como si tuviera cactus que pisara, se me dormían las piernas, no podía y quería parar. Y mi mente me decía de todo eso y me dolía. Es como si se te duerme ahora incluso. Lo podría notar solo al recordarlo. Y digo, sigo, voy a seguir corriendo. Muy bien, mándame los mensajes que voy a seguir corriendo, voy a llegar hasta allí. Y cuando llegaba hasta allí aún me dolía y decía, y ahora sigo un poquito más. Otro kilómetro más. ¿Qué pensabas? Que habías acabado. Ahora uno más. Y había un momento que acababa y decía, ¿dónde está el dolor? Se había ido. Total. Esos días que me comentabas que no te apetece levantarte, pues porque estás cansado, has dormido peor, hace mal tiempo, está lloviendo, tu mente no está donde tiene que estar y te sigues levantando para ir a correr, ¿cuál es el motivo que te hace levantarte? Ser ejemplo para mi hijo. Wow. Ha sido el segundo mayor regalo. Que es el que me hace ya no es por mí solo. Y no es lo que te vaya a decir, sino es lo que vas a ver. O sea, ser ese role model en el que quieres que algún día, o probablemente esté sucediendo ya, tu hijo se esté inspirando. Que yo pueda ofrecer mi mejor versión, que al final es para él, pues para mí. Es un regalo que le haces a él, pero realmente te lo estás haciendo a ti, ¿no? Qué bueno. Pues súper interesante esta conversación, Luis. No sé si hay algún tema más que quieras contar antes de cerrar. Yo encantado de compartir, de aprender, como decía, que soy un aprendedor y la única forma de aprender es haciendo y he aprendido aquí en esta conversación Ujú. mucho. Qué bueno. Y ese es un tema que me encanta, todo emprendedor tiene que ser un aprendedor. No vas a poder evolucionar como emprendedor si no te conviertes en aprendedor. Y creo que debe ser un mantra que todos deberían de tener, no solamente emprendedores, cualquier persona en el mundo, pero especialmente los emprendedores, porque el mercado es veloz, las oportunidades pasan, las ideas, todo el mundo tiene buenísimas ideas. La gran diferencia, como todos sabemos, está en tener una gran ejecución, en saber captar un buen equipo, saber captar financiación, etcétera. Y todo eso requiere no ser un buen emprendedor, porque el emprendedor es el que emprende algo, inicia algo, pero una vez que lo has iniciado, viene la fase de aprendedor. ¿Cómo aprendo de todas las fases? Porque no eres la misma persona cuando facturas 10.000 euros que cuando facturas 50, cuando facturas 100.000, cuando facturas medio millón, 1.000.000, 5 millones, 10 millones. O te vuelves un aprendedor, ya no emprendedor, aprendedor o no evolucionas. Te quedas atrás, no estás a la altura de la situación y probablemente o no tu empresa no crezca o tengan que echarte como CEO y que venga otro CEO o pasar a otra empresa con un CEO más preparado y te quitará toda la cuota de mercado. Entonces hay que aprender más y emprender un poco menos, yo creo. 100%. Mil gracias, Luis. A ti. Un placer.